días, bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Hoy vamos a desarrollar este estudio que se tituló Esta historia puede ser mi historia. Y como ya lo he comentado anteriormente, cuando empezamos a leer la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos historias, nos narra historias donde vemos que los personajes van tomando determinadas decisiones y vemos cuál es el resultado de esa decisión que han tomado. Nosotros muchas veces nos podemos identificar con esos personajes y este tema nos viene como anillo al dedo, y vamos a ver al final de este estudio que nosotros nos parecemos mucho a este personaje. Vamos a iniciar. Analizaremos una historia que no es muy conocida y es una historia muy interesante, y con ella vamos a hablar acerca de lo que significa ser invitado a la mesa del rey. Dice así el texto, vamos a escuchar la escritura. Está en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 5, que dice: Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, atención, en Lodebar. Y nos dice: cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Sibá, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Sibá. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de sus hijos, como hijos del rey. Toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Samuel, 2 de Samuel 9:13. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentó a la mesa del rey. Es una historia muy interesante que nos revela un mensaje muy emocionante y muy pertinente para nuestras vidas. Fijémonos que este pasaje lo inicié cuando David se levanta nostálgico y recuerda a un amigo que se llamaba Jonatán, que fue el mejor amigo que tuvo David, y se levantaba echándolo de menos. Y entonces
trató de hacerle un homenaje a Jonatán y quiso buscar algún hijo que le hubiera quedado a Jonatán para tener de este hijo misericordia. Entonces reunió a sus siervos y les preguntó: ¿le habrá quedado algún hijo de mi amigo Jonatán al que yo pueda hacer misericordia? Y los siervos de David buscaron y por fin le dijeron: fíjese que hay un hijo de Jonatán que vive, atención, que vive en Lodebar. Y David dijo: venga, rápido, tráiganlo. Y cuando lo traen delante de David, él le restituye todo lo que le pertenecía a su padre, a su abuelo, pero además lo invita a comer cada día en su mesa como uno más de sus hijos. Y parece que el texto enfatiza mucho este hecho, porque si se fijan, lo hemos leído e insiste hasta en 4 veces el texto, menciona que Mefiboset, aquel hijo de Jonatán, al que David le quiso hacer misericordia, lo que enfatiza el texto es que David dice que se quedará a comer como uno más de sus hijos. Pero antes de ver lo que significa quedarnos a comer en la mesa del rey, me está fallando el... Dice: me gustaría que viéramos quién es Mefiboset, porque detrás de él hay una historia muy dramática. ¿Saben? Mefiboset tenía 5 años y él vivía en el palacio porque era el nieto del rey Saúl y era el hijo de Jonatán. Él era un príncipe y vivía en el palacio. Pero con 5 años ocurrió algo muy dramático. De repente, a los 5 años, su padre y su abuelo, en una batalla contra los filisteos, mueren. Y en ese momento en que se enteran de la muerte de los dos, la nodriza, la que cuidaba, la cuidadora de Mefiboset, se inquieta y dice: ahora que han muerto, ahora que ha muerto el rey y su hijo, los opositores de la casa real van a venir y van a acabar con el resto del linaje. Van a acabar con todos. Así que yo voy a rescatar y voy a esconder a Mefiboset para que nadie lo encuentre y nadie lo mate. Y entonces esta nodriza toma a Mefiboset y sale corriendo. Y de repente, cuando sale corriendo, se tropieza y el niño se cae. Y el niño, al caerse, queda lisiado de ambos pies. Y nunca se va a recuperar. Así que aquel día, 25 años atrás de este acontecimiento, el niño quedó huérfano, el niño perdió el trono y perdió identidad como príncipe heredero, el niño perdió todas sus propiedades, todos sus bienes, todas sus posiciones. El niño perdió movilidad, perdió sus facultades y terminó viviendo escondido en un pueblo llamado Lodebar, un lugar en Galaad. Lo significa no, significa sin. Debar significa palabra, un lugar en donde no hay palabra. Y la definición, el significado bíblico de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, obscuridad, soledad y desesperanza.
un estado espiritual de los despojados de la fe, en donde no había comunicación, en donde todo era silencio, en donde vivían los proscritos, en donde vivían los anónimos, en donde vivían los ignorados, en donde vivían los clandestinos, en donde vivían los perseguidos, en donde vivían los perdedores. Lodebar es un lugar desierto. Lodebar era en donde no había fruto. Lodebar era un lugar donde no había futuro. Lodebar era un lugar para los marginados, para los lisiados. Lodebar era el lugar para los que habían perdido todo, para los que habían perdido sus sueños, y ahí vivía este que fue llamado a la casa del rey. Yo creo que él vivía ahí, y dice el texto, sintiéndose como un perro muerto. Esto está en Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Le dice a David, ¿quién es tu siervo que no es más que un perro muerto? Para nosotros perro muerto a lo mejor es un insulto, un descalificativo, pues sin demasiada importancia. Pero perro muerto en la cultura bíblica no había peor descalificativo que te llamaran perro. El ser un perro es que eras lo peor de lo peor. Era el pésimo insulto que había, pero no era solamente un perro, sino que era un perro muerto. Y eso le añadía dramatismo al insulto, porque para los judíos cualquier cosa muerta era algo que no había que acercarse. Cualquier cosa muerta era algo inmundo. Así que así se sentían en Lodebar, sin valor, sin futuro, sin esperanza, deprimido, angustiado, amargado. Así vivía allí, maldiciendo el día en que ocurrió todo aquello, resentido con la nodriza que lo dejó caer, resentido con la sociedad que le dio la espalda. Así vivía en Lodebar, en una profunda depresión. Y de repente, esperando que en cualquier momento el rey lo encuentre, esperando en que cualquier momento el rey venga a terminar con él, porque era el nieto del rey Saúl, esperando en que cualquier momento le llegara eso que él pronosticara. Soy un perro muerto. En cualquier momento el rey me encuentra y me mata. Y de repente sus peores temores se hacen realidad. Y la carroza del rey llega a su puerta, le dicen, el rey te llama. Y él temblando, sube a esa carroza y piensa, hasta aquí llegó mi vida. Esto es lo que esperaba. Lo que esperaba era que el rey por fin me encontrara y acabara conmigo. De repente llega al palacio del rey, llega la audiencia con el rey, y el rey le dice, Mefiboset, no tengas miedo. Porque él esperaba lo peor. Le dice, no tengas miedo, te he traído para hacerme misericordia contigo. Te he traído en memoria de tu padre, Jonatán, que era mi mejor amigo. Jonatán me amó como no me amó ninguna mujer. El amor de Jonatán para mí fue mejor que el amor de cualquier mujer. Fue el más puro que he experimentado
en mi vida. No tengas miedo. Yo te he traído por el recuerdo de tu padre Jonatán. Y voy a tener misericordia de ti y te voy a devolver todas las propiedades que te pertenecían. Las de tu padre, las de tu abuelo, todas las propiedades te las voy a devolver. Pero no solo eso, Mefiboset, a partir de hoy, tú te vas a sentar a comer conmigo como uno de mis hijos. A partir de aquí, tú vas a vivir en el palacio. Tú vas a vivir aquí en Jerusalén y vas a ser adoptado y serás como uno de mis hijos. Y yo creo que esa invitación a participar en la mesa del rey fue lo que poco a poco lo sacó a Mefiboset de Lodebar. Fue lo que sanó el corazón de Mefiboset. Toda su depresión, toda su amargura, toda su angustia, fue sentado en aquella mesa que él pudo salir del anonimato. Fue sentado en aquella mesa y recuperó su identidad. Él nació como príncipe y ahora, sentado en la mesa del rey, era nuevamente un príncipe. Sentado en la mesa del rey, recuperó su propósito de vida. Sentado en la mesa del rey, pudo soñar otra vez. Sentado a la mesa del rey, se volvió a ilusionar. Sentado a la mesa del rey, volvió a disfrutar. ¿Saben? Creo que esta historia tiene mucho que ver con nosotros. Creo que esta historia también es la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos Mefiboset lisiado. Nosotros somos una raza caída, somos una sociedad rota y cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos un Lodebar. Un Lodebar que nadie más conoce. Es un lugar que no confesamos, en donde no hay palabra, no hay comunicación, pero en ese Lodebar escondemos nuestras vergüenzas, nuestras miserias, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestras amarguras, nuestros sueños rotos. En cada uno de nosotros hay un Lodebar. Hay resentimiento, hay culpa que le echamos a los otros. El resentimiento contra la sociedad que nos rodea, que nos dio la espalda. En cada uno de nosotros hay un Lodebar. Algunos tienen un Lodebar más grande, otros más pequeño. Estoy convencido, en todos nuestros corazones hay un Lodebar, del que no hablamos, que tratamos de ocultar, pero está ahí. Creo que Dios quiere que nos sentemos a su mesa para librarnos de ese lugar. Es más, no sé si se acuerden de Jesús. En una de sus parábolas dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que hizo un banquete, ¿se acuerdan? Y que les dijo a sus siervos que fueran e invitaran a unos conocidos, amigos que eran prestigiosos. Y esos conocidos y esos amigos pusieron diferentes disculpas para no ir al banquete. Entonces, ese señor que había preparado ese banquete dijo: si estos no vienen, vayan por las plazas, por los parques, por las calles,
y traigan a mi mesa a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los lisiados. Tráiganlos a mi mesa, que se alimenten en ella. El reino de los cielos es semejante a una mesa a la que el Señor invita a todos los que están desamparados, a todos los que viven en algún lodebar. Jesús dijo, escuchemos la Biblia: Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los que tienen el corazón roto, el corazón en lodebar, para sanarlos. Creo que Él nos invita a sentarnos a su mesa, y ahora les quiero decir algunas cosas que pasan en la mesa del Rey. Lo primero que ocurre cuando tú te sientas a la mesa del Rey es que Él te presenta un banquete. Sé que muchos de ustedes han sido invitados a banquetes, y si no ha sido un banquete, se le ha parecido, y seguro que lo han disfrutado, aunque no fuera en la mesa del Rey. Pero díganme si no es verdad que cuando te invitan, dependiendo quién te invite, ustedes se hacen una expectativa, llegan ahí y dicen: ¡wow! Lo que me espera hoy, bueno, que no me esperen en la casa porque voy a salir de aquí volando. No, rodando. Porque a uno, cuando lo invitan a una comida, dependiendo de quién nos invite, normalmente, si van a dar comida poblana, oaxaqueña, yucateca, vamos con las máximas expectativas. Como te invite Dalila, como te invite Laura, la prima de Rosy, o Eloísa con sus tamales, las expectativas se van hacia arriba porque sabes que lo que te espera es un tremendo banquete. Es inevitable que cuando te invitan uno se va hasta arriba con las expectativas. Pocas veces quedan a deber, normalmente no. Sobre todo cuando pues no tienes que pagar, que vas de gorrita café. ¿Saben? Yo creo que lo primero que hace el llamado de Dios a sentarnos en su mesa es que recuperaremos las expectativas de vida, que recuperaremos las ganas de vivir, que recuperemos la ilusión, que recuperemos el deseo de soñar, que vivamos la vida expectantes, esperando que Dios nos sorprenda con lo que Él nos va a servir. Yo sé que a veces cuando vivimos en lodebar por un largo tiempo es difícil, cuando vivimos una etapa dura, cuando vivimos dificultades, cuando enfrentamos luchas, a veces se filtra en nuestro espíritu y rompe y troza nuestras expectativas de vida. Y cuando pasamos un tiempo así, de repente nuestras ilusiones desaparecen y nos volvemos pesimistas y vivimos amargados. Y lo único que esperamos es que nos ocurran todas las leyes de Murphy, que dice una de ellas: si las cosas van mal, aún pueden ir peor. Pero ¿saben qué? Eso es un error. Vivir sin expectativas en la vida es un craso error. ¿Qué nos dice Proverbios? Escuchemos la Biblia. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. De otra forma, según lo que piensas, así vives. Si vives pensando que
que no hay nada para ti. Si piensas que eres un perro muerto, que nadie te va a acariciar, que nadie te va a amar, que nadie se va a acercar a ti, ¿saben qué van a vivir? Van a vivir así, apartados de toda la gente, o apartándote de toda la gente, porque según lo que piensas, así vives. Pero lo primero que hace el llamado a sentarnos a la mesa es que recuperemos nuestras expectativas, que recuperemos la ilusión. Y a mí me encanta lo que pasa en esa historia porque llega lisiado a la mesa del rey. Llega acompañado de dos que le vienen introduciéndolo a la mesa, que le ayudan a sentarse, que le ayudan a levantarse. Porque, ¿saben? A veces cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos con problemas, nos sentamos con dificultades. Sentarnos a la mesa del rey no significa que todas las luchas de nuestra vida desaparecen. No, no significa eso. A veces nos dicen, ven al Señor porque tus problemas se van a acabar. No, mira tus problemas, no se acaban. Los pies siguen lisiados. Sentado a la mesa del rey, los problemas continúan. Pero ¿saben? En la mesa del rey puede haber problemas, pero también hay delicias. Puede haber problemas, pero también hay un banquete, pero también hay alegrías, pero también hay manjares, pero también hay cosas buenas que vivir. La vida no se acaba con tu problema en la mesa del rey. Hay buenas expectativas, hay grandes sorpresas en la mesa del rey. Aunque haya problemas y dificultades en la vida, hay muchas bendiciones de parte de Dios en su mesa que puedes experimentar y que puedes disfrutar. Así que recupera las expectativas en la mesa del rey. En la mesa del rey hay alimentos que va a reponer tus fuerzas para continuar. No sé cuántos se acuerdan de Elías, que salió huyendo de Jezabel cuando lo había amenazado de muerte. Estaba deprimido, se quedó dormido. Y Dios lo despertó y lo alimentó, le puso un banquete para que él se repusiera en la mesa del Señor. En la mesa del Señor hay alimentos para que se recuperen, para que se repongan, para que te renueves en la mesa del Señor. El próximo domingo terminamos. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 21 de mayo nos haya regalado vida. Y sí, efectivamente, muchos somos Mefiboset, mi Dios. Y no porque estemos lisiados de las piernas, pero estamos lisiados del alma. Estamos lisiados de nuestro cerebro, que tenemos rencores, que tenemos envidias, que tenemos sinsabores. Y mi Dios, gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias por tomarnos en cuenta. Ayúdanos a quitarnos esos complejos y esas inseguridades. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.